Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora se oye mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestro ciclo de conferencias que hemos iniciado desde primeros de año y que pensamos que hacerlo durar hasta finales de este año con el pequeño paréntesis, interrupción y descanso de las vacaciones de verano, aquí en España por lo menos. Saludamos antes de iniciar, pues como siempre, pues a las personas que nos estén escuchando y viendo desde Portugal, desde Uruguay, Argentina, México y Colombia. Hoy vamos a seguir con la segunda intervención en este lugar de Javier Paredes. Poco más hay que decir de él, de lo que ya sabéis de la última vez que vino por aquí. Y simplemente antes de iniciar esta nueva conferencia, a mí me gustaría preguntar a Javier cómo es que vamos a pasar de hablar de las causas de la crisis de Occidente a las raíces cristianas de España. Pues vamos a empezar por justificar la asignatura. Las raíces cristianas de España. España históricamente es un árbol frondoso, muy frondoso. Cuando nosotros vemos los árboles, mi árbol preferido es el magnolio, la magnolia. Tiene esas flores blancas con esa fragancia. Las hojas verdes perennes siempre. Pero esas hojas, esas flores, tienen debajo unas raíces. Cada hoja tiene una raíz que le va alimentando y sin esa raíz. Sí que hay árboles en los grandes almacenes, yo he visto arbolitos que es que están tan bien hechos que tienes que tocarlos para darte cuenta, pero esos árboles no tienen vida, esos árboles no tienen raíz. Pues hoy vamos a hablar de lo importante que no se ve, de las raíces. ¿Qué ocurrencias tiene usted, profesor Paredes? Le ha dado el sol. Mira que con lo que ha llovido, hablar de las raíces. Pues no soy yo solo. Santiago de Compostela y 9 de noviembre de 1982. Los más jóvenes del lugar seguro que no sabéis a qué me estoy refiriendo, pero algunos ya diciendo eso, y si encima hago referencia a Juan Pablo II, ¿verdad que nos acordamos? Dirijo mi mirada a Europa, como al continente que más ha contribuido al desarrollo del mundo, tanto en el terreno de las ideas como en el del trabajo, en el de las ciencias y las artes. Europa también es un árbol frondoso. La historia de Europa es frondosa. La enciclopedia francesa, hecha por masones, gente anticristiana. Sin embargo, en algún momento reconocía la realidad
Cuando habla de Europa dice, ¿qué importa? Dice la Enciclopedia Francesa. ¿Qué importa que Europa sea la parte más pequeña del mundo si es la más grande por las ciencias, por las letras y por lo más importante, por su religión? Por eso ellos querían cargársela. Europa reconoce Juan Pablo II que es un árbol frondoso, es la que más ha contribuido al desarrollo del mundo, a las ideas, en el trabajo, en las ciencias. Pero a la vez que decía eso, a continuación hablaba de los problemas de Europa, hablaba de la crisis que estaba atravesando Europa. Y por eso a continuación lanzó ese grito: por esto yo, Juan Pablo, hijo de la nación polaca, que se ha considerado siempre europea por sus orígenes, tradiciones, cultura y relaciones vitales, eslava entre los latinos y latina entre los eslavos, yo, sucesor de Pedro en la sede de Roma, una sede que Cristo quiso colocar en Europa y que ama por su esfuerzo en la difusión del cristianismo en todo el mundo, yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. El problema está en las raíces. Por eso es importante que hablemos hoy no de las hojas, no de las flores, no de los frutos del árbol de la historia de España, sino de las raíces. Cuando se celebró el centenario de la invasión francesa, gobernaban en España gente que se decía que era liberal, y claro, como el liberalismo y la Revolución Francesa son la cara y la cruz de una moneda, aprovecharon para llevar a la historia a su cauce, porque aquí esto de la memoria histórica no solo la tuerce la izquierda, o sea, los otros también la tuercen. Y entonces hicieron una campaña, que yo no sé si os acordáis, que decía 1808, el nacimiento de una nación. Ese era el eslogan que la Comunidad de Madrid puso para celebrar el 1808. Yo entonces escribí un artículo que dije, no. En 1808 España ya era una señora de Wember, no era un bebé. Además había tenido naciones hijas al otro lado del Atlántico. ¿Qué es eso de que España nace en 1808? Bueno, ese es el mismo planteamiento que se les plantean a los liberales en 1808, cuando se reúnen para llenar ese vacío de poder. Es decir, Fernando VII se ha ido de España, Fernando VII llega de mala manera al trono por el motín de Aranjuez. Así no se suceden los reyes por un motín. Y claro, él necesita el espaldarazo de Napoleón, porque claro, su subida al trono es según y cómo. Y Napoleón le dice que sí, que le va a dar el espaldarazo. Dice, vamos a partir el camino, te espero en Burgos. Burgos no está Napoleón. Dice, sube un poco más para arriba, vete a Vitoria. Vitoria tampoco está Napoleón. Dice, a la vente a Bayona, que ya verás tú la que te voy a dar, ¿no? Y se produce ese vacío de poder que hace que se reúnan las juntas y sucede lo mismo que sucede cuando los papás se van de casa. Eso sucedía de vez en cuando en mi casa cuando éramos pequeños, que nos quedábamos los tres hermanos
Y entonces surgía siempre la pregunta, ¿y ahora quién manda? La pregunta, naturalmente, el ahora quién manda, es porque se iban a establecer nuevas normas. La primera era que aquello que estaba prohibido, es decir, jugar al fútbol en el comedor, dejaba de estar prohibido. Claro, el que mandaba es que es lo que quería mandar eso, ¿no? Bueno, pues esto es lo que les pasa a los españoles cuando se va Fernando VII y dice, ¿y ahora quién manda? Y los componentes de la Junta, se forman muchas juntas en provincias que como afluentes van confluyendo en lo que se llama la Junta Central en Aranjuez y bueno, como ahí ya están los liberales, hay alguno que dice, hombre, para legitimar nuestra posición frente a Napoleón, pues tendríamos que hacer lo mismo que ha hecho Francia, que es dotarnos de una constitución. Es decir, hacer la casa. Y entonces, uno de los componentes de la Junta, Jovellanos, Gaspar Melchor de Jovellanos, cuando oye esto, escribe en su dictamen lo siguiente: y aquí notaré que oigo hablar mucho de hacer en las mismas Cortes una nueva Constitución. Oye, esto está muy bien, porque ahora aquí en España el que no es constitucionalista no es nadie, ¿eh? No es nadie decente. Son los decentes, son los constitucionales. Ahora, todo el mundo habla de eso. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué es eso de la Constitución. Y en esto sí que, a mi juicio, habría mucho inconveniente y peligro. Oye, ¿este es un facha? O sea, que dice que no. Y fíjense lo que dice Jovellanos. ¿Por ventura no tiene España su Constitución? Tiénela, sin duda. Porque, ¿qué otra cosa es una Constitución que el conjunto de leyes fundamentales que fijan los derechos del soberano y de los súbditos y los medios saludables para preservar unos y otros? ¿Y quién duda que España tiene estas leyes y las conoce? ¿Hay algunas que el despotismo haya atacado y destruido? Restablezcanse, ¿eh? ¿Falta alguna medida saludable para asegurar la observancia de todos? Establezcase, ¿eh? Nuestra Constitución entonces se hallará hecha y merecerá ser envidiada por todos los pueblos de la tierra que, amén de la justicia, el orden y el sosiego público y la libertad, que no puede existir sin ellos. Es decir, señores, la historia de España no empieza con la transición después de muerto Franco. Tenemos 2000 años de historia. Y buena parte de esos 2000 años de historia son la historia de una España cristiana. Por eso hay gente que se empeña en que la historia de España empiece en 1808 o en 1982. Ya me entendéis. Pero las raíces, es como si de un árbol dice, no, me fijo en esta rama. ¿Cómo? No. El árbol es un todo. Hay que ir a las raíces. Es decir, ¿por qué? Porque España y la historia no es lo que nosotros decidamos. Nosotros decidimos sobre una herencia recibida, que la podemos aceptar, la podemos rechazar, la podemos modificar. Pero España somos nosotros y nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos. Y todos. Claro, eso de que la autodeterminación de las naciones los deciden los presentes y los pasados, que también han aportado algo, ¿no? A su patrimonio. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar. Y para ello nos tenemos que ir
muy atrás, muy atrás, muy atrás, para entender cómo se va formando esa España. Hace ya mucho tiempo, los pueblos primitivos vieron que España era, lo que es tierra de paso, la unión entre África y Europa. Ser tierra de paso puede significar que te mezclas con la gente o que creas conflictos con la gente. Y ese, en buena medida, es como se va conformando, porque el árbol es arriba lo que la raíz es abajo. Y nuestra posición geográfica de tránsito entre África y Europa es la comunicación entre continentes, que es lo mismo que decir entre culturas. De manera que, por ir avanzando en el tiempo, para entender cómo llegamos a tener raíces, porque en estos prolegómenos vamos a ir viendo cómo llegamos a Roma, porque nuestras raíces, por decirlo de alguna manera, todos tenemos raíces. Santiago tiene raíces. Nuestros apellidos son las raíces. Santiago, Fusté y Boera. Esas son las raíces. Por eso, mala cosa quitarse los apellidos, Estamos en horario infantil y no lo puedo decir, pero cuando nos quitamos el apellido, nos convertimos en hijo de madre desconocida, Nosotros, nuestros apellidos es que España es romana y católica. En lo civil, romana y católica. Y en lo religioso, católica y romana. Y allá quien se quiera quitar los apellidos. Porque si nos quitamos cualquiera de los apellidos, nos quedamos sin raíces. Y no puedo decir la palabra porque estamos en horario infantil, pero somos hombres con raíces, somos una nación con raíces. Y esas primeras raíces son estos pueblos que vienen por el sur, los iberos, de ahí que a Iberia algunos le quieren poner el significado de tierra de conejos, pero también otros tierra de paso, que eso es lo que parece ser que significa. Y en este afluir de pueblos, estos que vienen por el sur, los iberos, gente bien puesta, con cultura. Dicen los que estudian es que era una cultura floreciente, gente que le gustaba cantar y bailar, composibles. Uno de sus reyes era Argo Antonio, el hombre de plata. Es decir, era un punto de atracción por el sur. Un poquito más arriba, a la vez, por arriba, por el centro de España, los celtas. Y después de ellos, los fenicios, los griegos, los cartagineses, y cada uno
nos fue enseñando algo, porque todavía no se había producido la redención, todavía no había llegado la fe, pero se iban poniendo las bases, porque la fe se asienta sobre la naturaleza humana. Sobre un perezoso, ¿cómo se va a sentar la diligencia por el amor de Dios? Un tío que no es capaz de levantarse por la mañana. Si no tienes la fuerza de voluntad para vencer la pereza, ¿cómo vas a querer a la gente? No se entiende. La naturaleza humana, y por eso se va conformando ese pueblo, aprendiendo de unos, de otros. De los griegos empezamos a aprender la belleza. La dama de Elche. Fíjense que en las esculturas antiguas se conocen todos como la mujer de no sé qué, un poco más refinado, la Venus de no sé cuántos. Nosotros no, la dama. La dama, además es una señora, la dama. Tocada, tapada, Las damas se tapan. La dama de Elche, la señora. Y ahí están los rasgos de la escultura griega. Y entre el comercio y el atractivo va surgiendo Roma y frente a Roma el enemigo, Cartago. Nosotros éramos colonias, teníamos colonias de cartagineses, y para que Roma pudiera salir en ese enfrento había que, no decíamos que era tierra de paso. Aníbal, cuando quiere aplastar Roma, tiene que conquistar España para coger por la espalda a Italia. Y Italia se da cuenta que si no conquista y tapona todo el norte de Europa conquistando España, no es nadie. Y por eso vienen los romanos. ¿Cómo hace Dios las cosas? El cristianismo pasa de Jerusalén a Roma. Porque el cristianismo es universal. El cristianismo es universal. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Por eso el cristianismo se asienta en Roma, que tiene una lengua universal, que domina el mundo, y todo eso nos lo van metiendo los romanos. A Roma les debemos el primer apellido. Porque cuando yo digo que tenemos apellidos, cuando yo digo que España tiene raíces cristianas, la cultura, lo que quiero decir es que la cultura trasciende y se transforma en comportamiento. Pues una vez yo me vi en la necesidad de explicarle a una persona que no entendía muy bien, no entendía muy bien lo que es una sociedad cristiana.
En este mundo no existe la sociedad cristiana. La sociedad cristiana es el cielo. La sociedad cristiana. Pero sí que puede haber una sociedad cristiana y otra sociedad cristiana, distintas sociedades cristianas dentro del ámbito de lo que la Iglesia nos permite a los cristianos elegir, pues hay diversas posibilidades. Claro que hay una sociedad cristiana. Entonces, le tuve yo que explicar a una persona que, por cierto, era más clerical que el breviario un cura. Eso sí, muy aconfesional era, pero clerical. Una sociedad cristiana. ¿Tú qué quieres? ¿Que obligar a la gente que va a misa? No has entendido ni papa. Y le puse un ejemplo de lo que es una sociedad cristiana. Un ejemplo vivido. Antes se reía Santiago porque yo le decía en el coche que yo, antes de catedrático de universidad, he sido catedrático de la Universidad de la Calle. Y yo en Vallecas aprendí de todo. Y allí aprendí de niño lo que es una sociedad cristiana. Era la época en que las mujeres empezaban a trabajar en las fábricas. Y yo oía una conversación de unos vecinos míos, mayores, buenas personas, pero bueno, de poca iglesia. De poca iglesia es que iban solo a los funerales y en algunos entraban, no en todos. Y le decía uno a otro: en mi fábrica ha venido una mujer, ¡buah!, se va ofreciendo a todo el mundo. Dice, bueno, a los casados no. Eso es una sociedad cristiana, en la que hasta las señoras de virtud complaciente saben que hay unos límites. A lo mejor después los traspasan. Bueno, cuando yo estoy hablando de la sociedad cristiana, es decir, es una sociedad que marca no una manera de pensar, sino una manera de vivir. Y eso es lo que nos va preparando los romanos. Los romanos nos cruzaron todo el territorio de caminos, lo cual explica la difusión tan rápida que tuvo el cristianismo en España. España estaba muy bien comunicada. ¿Cuándo? Cuando viene San Pablo. Cuando viene San Pablo. San Pablo en sus epístolas dice que tiene pensado venir a España. Y probablemente, vamos, yo estoy en la idea de que vino. Incluso en algunos sitios se conservan vestigios, ¿no? De Santiago sabemos que vino. Y la que tuvo prisa en venir fue nuestra Madre la Virgen. No esperó ni a irse al cielo. Porque cuando la Virgen viene al Pilar no es una aparición al uso, sino es una bilocación. Viene en carne mortal. Le entró prisas por venir a España. Bueno, pues ese es el principio. Ese es el principio. Oye, San Pablo, Santiago y nuestra Madre, no se puede tener mejor principio, O sea que ese es el principio de la historia que estamos. Sobre toda esta base,
de pueblos que han ido viniendo, de los que hemos ido aprendiendo. Hemos aprendido de los romanos, hemos aprendido de los griegos, hemos aprendido de los fenicios, hemos ido creando una manera de ser. Y muy pronto, pero muy pronto, prende. ¿Verdad que nos suena Sagunto, nos suena Numancia? Nuestros antepasados, que todavía no habían recibido la fe, pero por un ideal humano entregaban la vida. ¿No decimos que la fe se asienta sobre la naturaleza humana? Pues ya teníamos tradición. Antes de entregarse a los enemigos, se tiraban a la hoguera. Tiraban a sus hijos para que no los cogieran prisioneros. Evidentemente, el martirio se entiende por una gracia extraordinaria de Dios, pero también por una educación de la naturaleza. Mucha gracia de Dios le tiene que dar a ese que no se levanta por las mañanas y después está dándole al whisky todas las tardes. La cosa del martirio le va a costar entenderlo, ¿eh? Pero a los descendientes de Sagunto y de Numancia, por eso yo tuve la oportunidad, durante un mes estuve yendo al Archivo Diocesano de Toledo. Y como me venía bien por la hora, iba a misa a la catedral, pero iba a misa a la catedral de Toledo, a la capilla mozárabe, que yo nunca había oído una misa de rito mozárabe. Oye, y es emocionante oír el canon mozárabe, porque así como en el canon romano hablamos de Lino, Clemente, Sisto, Cornelio, no sé qué, oye, empiezas a oír nombres de españoles. Porque desde muy pronto, niños, ancianos, hombres, mujeres, España empieza a dar mártires. O sea, el solar español se riega con sangre de mártires. Y con cabezas pensantes. Ahí está ese gran obispo de Córdoba, Osio. Osio era un obispo, vivió en el siglo, a mitad del siglo IV. Fue obispo de Córdoba. Bueno, era una cabeza importantísima. Bueno, tan importante que era consejero del emperador Constantino. Por cierto, estos que descubren los derechos humanos en el siglo XX, Osio le saca a Constantino lo que se conoce como la manumitio in ecclesia, es decir, la potestad. Él le saca al emperador que conceda a los obispos la potestad de hacer libres a los esclavos por un procedimiento mucho más abreviado, un coladero, distinto al de los procedimientos civiles. Es decir,
la lucha contra la esclavitud desde el primer momento. Osio, un español al lado de Constantino. En un momento complicado, muy complicado. Probablemente uno de los momentos más complicados de la historia de la Iglesia. Porque en la conferencia anterior decíamos que los cristianos tienen la mala suerte de venir en un momento en que se deifica la figura del emperador. Ellos quieren ser buenos ciudadanos, pero claro, quieren ser cristianos, y cuando el emperador dice que él es un dios y que hay que adorarle, dice no, por ahí no pasamos, ¿no? Y por eso les condenaban por ser ateos y malos ciudadanos. Y esto pasa también después de este primer momento, porque Constantino es el que concede la libertad de cultos, bueno, y Teodosio con el edicto de Tesalónica proclama el cristianismo la religión oficial. Y después de este momento de persecución que viene la calma, mire usted por dónde vienen los problemas. Y el problema tiene un nombre propio, que se llama arrianismo. El arrianismo. El arrianismo viene porque su inventor era un señor que se llamaba Arrio. Y lo que venía a decir este personaje es que la segunda persona de la Santísima Trinidad no era Dios, era un hombre. Claro, si Jesucristo no es Dios y es un hombre, nosotros también podemos decir lo que hay que hacer en la Iglesia. Bien. Si Jesucristo no es Dios, si perdemos la fe en Dios, que es la fe en Jesucristo, convertimos a la Iglesia en una ONG. Claro, si Jesucristo es un hombre, pues como nosotros, uno más. Pues esto es, en definitiva, bueno, ojo, el arrianismo fue una plaga que se infiltró en todo el mundo, muy en especial en España, en el que cayeron una parte importante de los obispos, porque de las herejías no están libres los fieles laicos, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, y no puedo seguir leyendo. Pero el arrianismo en España sí que tuvo una reacción. Es que una parte importante de la población española no fue por ahí. Y no solo no fue por ahí, sino que se enfrentó a los arrianos. De ahí que se organizó la que se organizó, cosa que ha quedado hasta en el lenguaje popular. Cuando se organiza un follón gordo, ¿qué es lo que dice? Y entonces se armó la de Dios es Cristo.
Los católicos que creían que Cristo es Dios dicen, ven para acá. Bueno, hubo reuniones de obispos que se canearon y todo, y dicen, ¿cómo que Cristo es un hombre? Ven para acá, que te voy a dar una manita. Y entonces se organizó, la de Dios es Cristo. Oye, Osio es un personaje. ¿Cómo podemos renegar de nuestros antepasados? No de nuestros retatabuelos. Yo no sé en qué generación estará Osio. No sé cuántos. Pues a mí me gusta ser partícipe de Osio. Entre otras cosas porque Osio es uno de los protagonistas importantísimos del Concilio de Nicea, un concilio importantísimo en el año 325, donde se elabora el credo, o sea, el credo que rezamos todos los domingos, es donde se resuelve la famosa cuestión del filioque, es decir, de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Pues ahí está Osio. Y en ese momento, fíjense, cuando Teodosio, por cierto, segoviano, oye, Osio, obispo de Córdoba, personaje decisivo en Nicea. Teodosio, emperador romano de Segovia. Oye, el cristianismo, religión oficial. Y San Dámaso, primer papa, papa número 37, también español. Es decir, después de crecer para adentro, España sale para afuera. España sale, se manifiesta, voy a decir una palabra políticamente incorrecta, se manifiesta en imperio. Imperio es salir hacia afuera, es mandar, pero mandar no necesariamente conquistar militarmente. Claro que hay imperios de esos. Por cierto, si usted me permite, voy a dar una batalla romántica, aprovechando que tenemos conectados al otro lado del Atlántico a muchas personas. Una batalla romántica es esa que se dan sabiendo que las vas a perder. Yo la he dado todos los años en la universidad, 40 años. Yo creo que me han seguido, que me lo hayan dicho a mí unos 10 o 12 y tal. Estoy de acuerdo con usted, voy a hacerlo yo, tal. Así que los demás ni caso. Voy a dar una batalla romántica para erradicar una palabra imperialista, que además es falsa, pero bueno, para erradicar una palabra imperialista del peor de los sentidos militar, que es la palabra Latinoamérica. Es romántica, La batalla es complicado ganarla. La palabra Latinoamérica es un invento del emperador Napoleón III. Cuando monta la expedición con Maximiliano de Austria para establecer el imperio en México, lo justifica diciendo que es que aquello es Latinoamérica. Y como es Latinoamérica, que no es Hispanoamérica ni Iberoamérica, pues entonces, y desde entonces, oye, ha tenido un éxito aquello. Pues aquello no es Latinoamérica. Aquello es América hispana y portuguesa, esa es la verdad, pero Latinoamérica
y además acabó fatal porque la propia expedición, nosotros participamos, pero fue Prim, y cuando Prim fue en la expedición se dio cuenta de la locura, dio media vuelta al barco y te queda. Y acabó fatal porque al pobre hombre que llevaban de títere para hacerle emperador, que era Maximiliano, le cogieron los mexicanos y le fusilaron y se acabó el imperio, ¿no? Oye, pero ha triunfado y ya todo el mundo dice Latinoamérica. Bueno, si consigo uno solo que no diga Latinoamérica a partir de ahora, ¿y por qué decía yo? El imperio. El imperio. Podríamos contar muchas cosas, pero es que porque a partir de entonces toda la historia de España se despliega en cristianismo. No tiene sentido. Porque así como hasta este momento todas las invasiones que hemos tenido han sido gente que aportaba, gente de la que hemos aprendido, lo que va a ocurrir ahora es que las invasiones que llegan, la de los musulmanes, tenemos que estar a la defensiva. O sea, la historia después viene a la defensiva, y ahí en la defensa del cristianismo se afianza todavía mucho más las raíces cristianas, que es como echarle bolitas azules. Cuando en primaria hay que echarle bolitas azules a las plantas y entonces agarran más. Bueno, pues en la reconquista, otra palabra, pero que habla usted de reconquista, claro, reconquista, vinieron aquí a conquistarnos y les echamos. Y ahí está todo ese periodo estupendo, maravilloso de la Edad Media, bueno, que no sé, cuando uno ve las catedrales pero ¿cómo es posible que digan que aquello era la edad de la oscuridad y la edad? Hay un monarca, Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, decimos que decía Jovellanos, dice, ¿cómo que España no tiene constitución? Claro que tiene constitución. Oye, las 7 partidas, dice, es que no hemos hecho leyes aquí hasta 1800, y que son las 7 partidas, pero hemos hecho muchas más cosas. Alfonso X el Sabio, poeta, músico. Fíjense, además tenemos una sorpresa, la vamos a poner después. Pero como la cantiga que le vamos a poner está en galaico antiguo, no se entiende, yo la tengo aquí traducida. La música después la vamos a poner, es una maravilla. Fíjese lo que decía, lo que dice. Santa María, estrella del día, muéstranos la vía para Dios y guíanos, porque haces ver a los errados que se perdieron por sus pecados y les haces entender que son culpables, pero que tú los perdonas de la osadía que les hacía hacer locuras que no debieran. Debes mostrarnos el camino para ganar por todos modos la luz sin par y verdadera que solo tú puedes darnos, porque a ti Dios te lo concedería y querría dárnosla por ti y nos la daría. Tu juicio puede guiarnos más que en nada al paraíso, donde Dios tiene siempre gozo y sonrisa para quien quiso creer en él, y me placería, si a ti te place, que fuese mi alma
en tu compañía. A ver a cuántos jefes de Estado de ahora tenemos que juntar para que sean capaces de hacer una cosa como esta. Y si encima hay que cantarla, suena así. Ha sido un fallo técnico, sigue, pero bueno, después es una orquesta extranjera la que canta esto, una fabulosa, después lo pueden buscar, Santa María Estreladoria. Yo no sé si hay aquí gallegos. Yo he visto algunas caras que les sonaba esto en cuanto ha sonado la música, ¿no? Esto es la Edad Media. Se nos va acabando el tiempo. Son muchos los aspectos de las raíces cristianas. Y quería hacer, para acabar, referencia a un aspecto, bueno, en atención a que también tenemos, es importante, pero si además tenemos que nos están escuchando gente en América, por eso quería acabar con una referencia al testamento de Isabel la Católica. El testamento de Isabel la Católica es el testamento de una reina, una monarca absoluta. Absoluta no quiere decir arbitraria. Absoluta quiere decir que no tiene ninguna referencia, sino que su voluntad es ley. Por lo tanto, el testamento de Isabel la Católica tiene valor de ley fundamental. O sea, no es una ocurrencia particular. Cuando ella hace el testamento, sabe que está haciendo una ley fundamental. Ella lo hace, en principio, invocando el nombre de Dios. Y cuando ella invoca el nombre de Dios, no es una manera de decir, sino es una manera de limitar su poder, que es la concepción cristiana que existe. Es decir, lo que decíamos en la conferencia anterior, ¿cuál es la cultura cristiana? La concepción cristiana del hombre. El hombre es una criatura de Dios y por lo tanto es un ser dependiente y obedece a una ley divina. Entonces, ella cuando invoca el nombre de Dios está diciendo que va a hacer
una ley fundamental porque es una monarca absoluta sometida o limitada a la ley de Dios. Ella añade un trozo a su testamento, es lo que se llama el codicilo, 3 días antes de morir. Ella muere el 26 de noviembre del año 1504. Pues el día 23, ella añade un párrafo pensando, o sea, el último recuerdo de la reina es para las gentes que están al otro lado del Atlántico. Por ende, dice, suplico al rey y encargo y mando a la dicha princesa, mi hija, y al dicho príncipe, su marido, que así lo hagan y cumplan, y que este sea su principal fin, y que en ello pongan mucha diligencia y no consientan ni den lugar. Que los indios, vecinos y moradores, es decir, está empleando para los indios los mismos términos que para los súbditos de Castilla. Y por lo tanto, esto equivale a reconocerles todos los derechos, en un momento en que se discutía si los indios tenían alma, no tenían alma, si tenían derechos, no tenían. Isabel la Católica se dirige a los indios como vecinos y moradores. Es decir, ahora dirían ciudadanos. Es decir, con los mismos derechos que los indios, vecinos y moradores de las dichas islas y tierra firme ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, sino que manden que sean bien y justamente tratados. Que no reciban agravio, sino que sean bien y justamente tratados. Y que si algún agravio han recibido, que lo remedien y provean por manera que no se exceda en cosa alguna lo que por las letras apostólicas nos es infundido y mandado. Bueno, este es el trato, esta es la tarea de lo que se conoce como la monarquía católica. Hay muchas más cosas, podríamos hablar, evidentemente, y nos queda ver, después de la creación de la monarquía católica, cómo se produce el desmantelamiento de la España católica en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero, como dice José Mota, eso no se lo voy a decir hoy, eso se lo digo mañana. Bueno, pues como siempre pasamos al turno de preguntas, tanto para las personas que nos están viendo desde fuera de España como para las personas que estéis aquí reunidas en directo. Es que hay que esperar a que nos den el micrófono, porque si no, los vecinos y moradores no nos oyen y tienen los mismos derechos que los castellanos. Así es que, doña Natalia,
obedezca usted a Isabel la Católica y hable por el micrófono. Nada, es que has hablado al principio de la invasión napoleónica en España en el 19 y de 1808. Entonces, cuando en Madrid pues en los pastiches ponía que el inicio de la nación. Y yo creo que, no sé si fue en esa fecha, se propuso una constitución. O sea, yo no sé si ha quedado muy claro, a mí no me ha quedado muy claro qué pasa en 1808 y por qué en Madrid, por qué ese eslogan del inicio de nuestra nación. Sí, no, en 1808, vamos a ver, lo que ocurre es que se crea un vacío de poder. Falla el rey, o sea, el rey está en Bayona, fallan los capitanes generales. Los capitanes generales se pasan a los franceses. Es más, hay algunos capitanes generales que cuando se levantan los españoles les asesinan por haberse pasado con los franceses. Con lo cual, el ejército tampoco, los intendentes tampoco, y vas bajando en el escalafón y al final llegamos a los alcaldes de Móstoles, que son los que declaran la guerra a Napoleón. O sea, el vacío de poder llega a este extremo, y ahí se reúnen las juntas. Y dentro de las juntas ya hay liberales. Y entonces lo que quieren es construir, es borrar el pasado. O sea, el liberalismo lo que quiere es borrar el pasado y construir el edificio de nuevo. Por eso sale Jovellanos, dice, pero ¿cómo? Oigo aquí que hay que hacer una constitución, pero no tenemos constitución por las leyes. Dice, ¿qué pasa? ¿Que hace falta alguna nueva? Pues se hace una nueva más. O sea, la constitución escrita, por cierto, eso acaba en la Constitución de 1812. La cosa fue tan firme que después de la Constitución de 1812 vino el Estatuto Real de 1834, porque la del 12 no sirvió. Después de la del 34, como no sirvió la del 34, se hizo otra en el 37. Como no sirvió la del 37, se hizo otra en el 45. Como la del 45 no sirvió, se hizo otra en el 69. Como la del 69 no sirvió, se hizo otra en el 75. Como la del 75 no sirvió, mira usted, nos hemos pasado la vida haciendo leyes fundamentales. Por cierto, para no cumplirlas, cuando le declaran mayor de edad a Isabel II, porque había habido de dos regencias, la regencia de María Cristina, la regencia de Espartero, fracasadas, y nadie quería coger la regencia, dice, bueno, hay que hacerle mayor de edad a esta, dice, hay que hacer la reina, dice, pero si no tiene los años según la Constitución. Y dice uno, oiga, que es que si la hacemos reina, lo hacemos anticonstitucionalmente. Y dice un diputado, si ya hemos conculcado la Constitución 9 veces, por conculcarla una más, pues si son ellos los primeros que no la cumplen. Entonces, a lo que Jovellanos se opone es a construir España como si no hubiéramos tenido. Oiga, de que hay leyes antiguas, bueno, pues se dejan y se hacen nuevas. Pero claro que tenemos un patrimonio. Como el insensato ese que hereda un palacio y como es viejo, dice, fuera todo y muebles de Ikea. Dice, este tío está loco. Pues algo así. Y, oiga, que peregrinaron a Cádiz los del nacimiento de la nación, fueron en peregrinación a Cádiz. Esos que niegan la condición católica de España hacen ceremonias de ese tipo.
Después en la otra sala doy más datos. Otra pregunta. Gracias, profesor, por la lección, muy interesante. Como usted explica, al abandonar nuestras raíces, nuestro patrimonio, nuestro cristianismo, eso abre el paso para que, por ejemplo, los musulmanes quieran volver a tomar España, y si eso se le hace mucho más fácil con nosotros bajar los brazos. Pues, ¿qué quiere que le diga? Que tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón, claro. Es decir, un árbol sin raíces. ¿Qué le pasa a un árbol sin raíces? Venga. Voy a decir una cosa. Como yo no aspiro a director de general, ni no creo que, ¿no? Cuando con el tiempo se analice históricamente el periodo de la transición española, yo soy de la opinión de que será calificado como característica fundamental, más que por un proceso de democratización, porque lo más innovador fue la institución de los partidos políticos, y ya me contarán ustedes a mí si el comportamiento interno de los partidos políticos es democrático. Pues será juzgado más que por un proceso democratizador, como por un proceso descristianizador, en el que desgraciadamente han colaborado firmemente lo que yo llamo los católicos moderaditos. Sin esa colaboración no se entiende el triunfo del sectarismo antirreligioso de lo que hay enfrente. Me he jugado el cargo. ¿Otra pregunta? Dígame. Yo quisiera entender un poco cómo encaja el cristianismo con esa especie de sentimiento antisemita que se genera en España ya incluso en esta época medieval tremenda, posiblemente por temas económicos, pero que al final existe una especie de repudio, o sea, se acoge más al indio de fuera que al judío, que comparte al menos la mitad de las escrituras en el Antiguo Testamento con nosotros. Esa especie de odio, rechazo que surge en España tan grave contra ellos y que se alarga a lo largo de la historia. Sí. Yo no soy especialista en el periodo de la etapa de la Edad Moderna. No he investigado eso directamente y por lo tanto hablo de oídas o de leídas. O sea, ahí el problema que está en juego es el problema de la unidad religiosa. Y la unidad religiosa en esos siglos es un problema de estabilidad social. Y lo que dicen los expertos, de esto he hablado yo mucho con el profesor Contreras, que era modernista y le tenía el despacho, el problema fundamental viene no tanto por los judíos como por los falsos conversos. Es un problema muy complicado. Y este me decía que todos esos juicios, o muchos de esos juicios, se han hecho con parámetros actuales.
Y entonces, bueno, está dentro de las miserias humanas, es decir, lo que los católicos o los cristianos odiaban a los judíos y lo que los judíos odiaban a los cristianos, claro. O sea, dentro de esas luchas, de esa falta de unidad. Y, de hecho, en el testamento de Isabel la Católica, ella no tiene conciencia y no hace mención de los judíos ni de los musulmanes. Es decir, así como hace mención de otros problemas, hombre, no dice como ahora se dice pido perdón, pero el testamento, que es muy largo, hay situaciones en las que ella dice, bueno, pues eso se podía haber hecho de otra manera. Ella no tiene conciencia de que ahí haya hecho algo que estuviera mal hecho. Entonces, bueno, el planteamiento histórico de ese momento era ese. Eso es lo que yo le puedo decir. Está todo claro. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Gracias otra vez al profesor Paredes por otra vez esta brillante presentación sobre las raíces del cristianismo en España. Esperemos una segunda parte. Y gracias a todos los que habéis venido hasta aquí. Y también agradeceros las conexiones a todas las personas que os habéis conectado a través de el canal nuestro desde Colombia, México, Uruguay, Argentina y Portugal. Hasta el mes que viene, hacia el 20 o 22 de julio. Gracias.